Tengan todos cordial salud. Quienes habla Fabio Castellón Castro, estudiante de doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertadores. Dando cumplimiento al cierre de ciclo en gestión del cambio en las instituciones educativas, pretendo hacer énfasis en este módulo a través de mi investigación llamada Fundamentos teóricos de prácticas docentes para el desarrollo integral de los estudiantes como líderes en sus comunidades para el rescate de sus tradiciones. De acuerdo a lo anterior y haciendo un acercamiento al fenómeno de estudio, quiero definir básicamente tres elementos. En primer lugar, la escuela. Se define como ese espacio de enseñanza y aprendizaje donde no solamente se imparten conocimientos, sino se integran otros factores que son factores de tipo social y cultural o que hacen parte de la complejidad del entorno. Por eso, desde una visión holística, hay que tratar de entender cómo cada uno de estos elementos se integran hasta formar la del entorno donde se desarrollan las actividades. Según Morín, en segundo aspecto, en su teoría de la complejidad define que para poder entender la complejidad hay que comprender y aceptar la forma como se integran los diferentes elementos, la existencia de otros factores que quizás según otras teorías son insignificantes, pero según la complejidad hay que entender que cada uno de los elementos que conforman ese entorno inciden en la realidad de los entornos de enseñanza y aprendizaje. De manera local, en tercer lugar, encontramos que la institución educativa técnica agroindustrial Marco Fidel Suárez del municipio de Turbana es una institución que se observa presenta un fenómeno y consiste en una amenaza sobre la pérdida de identidad y las raíces culturales con las cuales se ha identificado de forma regional este municipio, de manera que se convierte en el objeto de estudio. En cuanto a los propósitos de la investigación, defino como propósito general el siguiente: construir fundamentos teóricos de prácticas docentes que contribuyan con el desarrollo integral de los estudiantes de noveno grado de la institución educativa Marco Fidel Suárez de Turbana. En cuanto a los propósitos específicos, defino tres. En primer lugar, comprender las experiencias de los docentes con relación a sus prácticas educativas de acuerdo a la formación de estudiantes líderes. En segundo lugar, analizar los resultados de la educación de la institución educativa técnica agroindustrial Marco Fidel Suárez en cuanto a su contribución en la sostenibilidad de las tradiciones locales. Y por último, sustentar fundamentos teóricos de prácticas docentes que fomenten la reflexión, que integren el análisis complejo y fenomenológico de la enseñanza en cuanto al desarrollo integral de los estudiantes y que estos se interesen por el rescate de sus tradiciones y de las culturas locales. Es de resaltar que este proyecto es un proyecto que vincula muchas teorías y lo hace precisamente por lo significativo que puede representar una investigación en la cual se mira como la realidad, el entorno en el cual se suelen desenvolver los estudiantes. Por ello, pues vinculo en primera instancia la teoría de la complejidad de Morín, donde este nos enfoca básicamente que para poder entender la realidad no podemos desconocer la existencia de unos elementos que componen ese entorno vinculando lo que concierne al aspecto histórico, lo social, lo cultural, como factor muy importante en los entornos escolares. También vinculamos la teoría del oprimido, en la cual pues básicamente se promueve la participación de los estudiantes como, como, como actores que deben de participar de manera muy activa, porque son ellos quienes realmente deben liderar o ejecutar las acciones que le dan vida al proceso de formación dentro de las instituciones. Igualmente vinculo la teoría sociocultural del aprendizaje de Vygotsky. Pues Vygotsky define mucho lo que es el entorno próximo y que es muy importante educar teniendo en cuenta las realidades en las cuales se desenvuelven nuestros estudiantes, lo que puede dar significidad o una enseñanza con un valor muy importante en la vida de los estudiantes. De allí la vinculación de la teoría del aprendizaje experimental, en la cual pues observamos que es muy importante que el estudiante aprenda haciendo, que sea activo y actor de su propio enseñanza o de su aprendizaje. Y esto permite que la siguiente teoría, que es la teoría del liderazgo transformacional, pues nuestros estudiantes reconozcan que su papel es determinante no como, digamos, como actores que tienen control o poder, sino que tienen la capacidad de incidir en las vidas y en el desarrollo
de los procesos de enseñanza, no solamente del estudiante, sino de sus pares. Y esto pues se convierte como en una cultura en que todos puedan entender que son líderes de su proceso de formación. Y en última instancia, y no menos importante, encontramos la teoría de la educación para la sostenibilidad, donde sabemos que en la modernidad es muy importante este factor, ya que hay que actuar de manera responsable de acuerdo a los elementos que ofrece el entorno, teniendo en cuenta que vivimos no solamente para el presente, sino que nos proyectamos para la existencia responsable al futuro. Destaco pues que cada una de estas teorías tiene su propio representante, tal como aparecen reseñados en esta lámina. En cuanto al abordaje metodológico, este proyecto define fácilmente los elementos en los cuales pues, se va enfocando la investigación. En primer lugar, el paradigma la enfocamos a través de un paradigma interpretativo basado en la complejidad temoral. Se trata de hacer un acercamiento un poco holístico sobre el fenómeno de estudio que nos permita acercarnos de manera mucho más objetiva. En cuanto al enfoque, haremos un enfoque de tipo cualitativo. Trataremos de conocer las percepciones y la forma como es visto el fenómeno a partir de los diferentes actores como docentes, estudiantes, directivos docentes y algunos líderes culturales digamos, de tipo externos a la institución. En cuanto a la metodología, pues lo haremos a través de una metodología fenomenológico, queriendo respetar un poco el entorno natural. La idea no es alterarlo, sino comprenderlo de la manera como suele presentarse para poder comprender, digamos, la realidad de nuestros estudiantes. En cuanto al diseño de estudio, pues de casos, en cuanto al diseño, haremos estudios de casos múltiples que estén todos vinculados con relación al tema de la cultura. Conoceremos de algunas experiencias significativas de actores de tipo social o cultural, ya sean internos o externos a la institución. De allí pues que la posibilidad de este tipo de investigaciones permite hacer acciones que no sean delimitadas, sino que pueden generarse algunos elementos tales como los defino a continuación más adelante en el análisis de datos. En cuanto a los participantes, tengo focalizado a los diferentes actores sociales, pues quiero desarrollarlo con estudiantes de grado noveno, de manera que me permita hasta llevarlos a un décimo, a que los resultados puedan ser verificables. 82 estudiantes en en tres grupos de grado noveno, tres docentes, uno de sociales, filosofía e informática, los cuales pueden contribuir o colaborar con el tipo de investigación que estoy ejecutando. Y dos directivos, que sería el coordinador de sede y el rector, quien está muy pendiente a este tipo de eventos. En cuanto a las técnicas, pues la metodología define que las técnicas serán técnicas como entrevistas a profundidad con los diferentes actores, observaciones de los participantes y sus percepciones, análisis documentales y diálogos con los grupos focales que tengan relación con lo que es la cultura y las tradiciones. En cuanto a los criterios de credibilidad, haremos con información triangulación de datos, flexibilidad de los investigadores tratando de también convertirse en actores, que ellos tengan la posibilidad de comprender y conocer de cerca las realidades. Y la validación de cada uno de los participantes tratando de que la información que se consiga pues pueda ser lo más veraz posible. En cuanto al análisis de datos, haremos uso de codificación temática, es decir, trataremos de ajustar las temáticas de acuerdo a sus características, permitiendo desglosar y comprender por separado cada uno de los elementos sin separarlo, o sea, separarlo, entenderlo por separado y comprendiendo cómo funcionan de manera integrada. También haremos análisis holístico, que nos va a permitir comprender de manera individual y por separada las situaciones que se presenten, y harán la existencia de las categorías emergentes en cuanto se presenten las variables, teniendo en cuenta que se estudia un fenómeno de tipo social. Este proyecto presenta un enfoque bastante amplio que permite observar la pentadimensionalidad en él. En el primer aspecto axiológico podemos observar que es importante que identifiquemos que a través de la educación podemos rescatar elementos importantes en la sociedad, como es su cultura, sus tradiciones, como base fundamental de la educación y la formación. En cuanto al aspecto ontológico, observamos que la escuela, la comunidad y la cultura son tres elementos que se vinculan y hacen parte de unos entornos que son bastante comunes en todos los procesos de formación.
permitiendo comprender que el proyecto está cumpliendo a cabalidad una necesidad propia de un entorno. En cuanto al aspecto epistemológico, el proyecto está fundamentado en la teoría de la complejidad de Morin y todas las teorías que emergen buscan darle sentido a ese análisis complejo tal como lo manifiesta nuestro autor referencial. En cuanto al aspecto teleológico, encontramos que a través de la formación de líderes como fundamento de la educación, podemos encontrar un equilibrio entre la valoración de nuestra historia o el pasado y el equilibrio con la modernidad. En cuanto a la metodología, encontramos que se están fundamentando el proceso de investigación a través de la participación de nuestros actores como protagonistas de su proceso, dentro de ellos los estudiantes, los docentes y los líderes. En cuanto a las referencias en las que el proyecto se ha basado, hago referencia de tres básicamente, pero destaco que han sido muchos. En cuanto a Morin, con su teoría de la complejidad, destaco que es uno de los principales en los cuales fundamento este proyecto, dado que se pretende estudiar de manera muy integral un entorno social, tratando de acercarme y comprenderlo de manera mucho más objetiva. También destaco digamos, el aporte de Vygotsky con su teoría de pensamiento y de lenguaje, dado pues que este hace el uso en cuanto a lo que es la zona de desarrollo próximo, teniendo en cuenta que es muy importante el entorno, la cultura y sus raíces. Igualmente destaco a Freire con su teoría de la pedagogía del oprimido, teniendo en cuenta que se pretende una investigación en la cual los actores sociales sean partícipes y sean también los principales autores de las creaciones de sus propios conocimientos. De esta forma y de manera muy integral, pretendo intervenir no solamente comprendiendo el entorno del lugar donde se desarrolla el proyecto educativo, sino también transformar de manera que a futuro podamos tener una institución que sea garante de las tradiciones culturales, que sea sostenible y sustentable de acuerdo a las necesidades del contexto. Tengan todos cordial salud.